Y mientras mis hermanos del altar ocupan lugares en medio de la iglesia, le voy a suplicar si es tan amable ponerse de pie, porque toda aquella persona que expone la palabra de Dios es un instrumento que se está limpiando para ser útil en las manos de Dios. Y cuando Dios lo usa, nosotros podemos recibir el alimento del Espíritu. Y cuando recibimos el alimento del Espíritu es porque Dios ministra a través de la predicación. Y toda persona que predica es importante que no lo hagamos tanto por la persona, pero como el vaso que Dios usa para comunicar su mensaje. Así que hoy nos va a predicar la palabra Miguel. Miguelito, bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes esta noche. Es una bendición poder verlos y que podemos entrar en la presencia del Señor y gozarnos. Amén. La verdad que la presencia del Señor estuvo preciosa esta noche y declaramos que está. Amén. No se ha ido. La presencia del Señor aquí está. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos reunimos con un solo corazón, con un solo sentir, dijo el Señor que Él ahí va a estar. Y no tanto por el lugar, sino es cuando nosotros nos unimos a adorarle, a exaltarle. Amén. Quiero que abran la escritura en el libro de Efesios capítulo 6. El libro de Efesios capítulo 6, del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Padre, en nombre de Jesús, te pido esta noche que me des las palabras, Señor, para poder bendecir a tu pueblo con esta escritura, Señor, y para que eso que tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda ser de bendición para ellos también. Envía tu palabra, Señor. Te pido que tu pueblo sea bendecido, Señor, que tu pueblo cada día, Señor, pueda crecer en gracia, en sabiduría, Señor, y en conocimiento de tu palabra, Señor, porque te necesitamos. Te pido que me ayudes, guarda mi corazón de todo desvío, Señor, y ayúdame a que pueda transmitir tu palabra con fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo tu nombre. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Cuántos están agradecidos esta noche con el Señor? Amén. Y agradecidos porque primeramente Él nos ha dado la vida. Amén. Porque Él sobre todo nos ha dado salvación, nos ha perdonado nuestros pecados. El Señor nos ha dado una familia, a los que no teníamos familia. El Señor nos ha dado hijos. El Señor nos ha permitido poder conocer de su palabra, y al pensar en este pasaje y a meditar
todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Aquí esta escritura se refiere hacia los hijos, se refiere, hay enseñanza para los hijos, amén. Hay enseñanza para los padres, para los que empezamos siendo padres. Y eso es una bendición porque yo reconozco que todo lo que tengo es por la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios es la que me ayuda a poder saber cómo poder cuidar lo que Dios me ha dado. Amén. También acá habla la palabra de servicio. También, gracias a Dios, podemos tener muchos de nosotros un privilegio, un servicio. Y de hasta cierta manera tenemos que aprender también cómo podernos desarrollar. Amén. Y eso era lo que el Señor me ponía a mí en mi corazón acerca de que todo lo que Él nos ha dado, pues Dios sabe que a veces no tenemos la capacidad o el conocimiento cómo poderlo desarrollar. Como por ejemplo, cuando uno se casa, uno no tiene el conocimiento pleno de cómo ser uno padre, ¿verdad? Sino la enseñanza del padre se va adquiriendo primeramente con el conocimiento de la palabra, porque nos da luz, ¿verdad? Nos alumbra. También con experiencia, ¿verdad? Con los hijos, porque pues los niños pasan las etapas y es algo muy precioso de ver cuando ellos crecen. Cada etapa tienen diferentes actitudes y eso, y es algo bello. Y también acá a los hijos, ¿verdad? Porque también cuando un bebé nace, pues no sabiendo cómo ser hijo, ¿verdad? Pero la palabra también le da luz al hijo para que pueda saber cómo poder ser un buen hijo. Amén. Así como nosotros como padres queremos ser buenos padres. Amén. Pienso que ese es el deseo de todos nosotros, de poder ser buenos padres, las mamás ser buenas madres. Y la palabra de Dios nos alumbra, nos deja para que nosotros podamos tener, la palabra nos da instrucción, mejor dicho, para que nosotros sepamos cómo podernos desarrollar. Amén. Y algo importante es que empieza hablando acá en el libro, en el primer versículo, dice: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y yo pensaba y decía, ¿por qué empieza dándole instrucción a los hijos y no al revés? Porque primero al papá. Pero yo lo que veo es de que Dios está interesado en tus hijos. Amén. Dios está interesado, eso es lo que Dios me ponía en mi corazón, es de que Dios es un Dios de generaciones. Amén. Y Dios está interesado en mí, pero está mucho más interesado en mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a seguir un paso adelante de donde yo puedo llegar. Amén. Nuestros hijos es algo tan precioso que ellos van a poder alcanzar muchas cosas que a lo mejor ni nosotros podremos alcanzar. Amén. Y eso es una bendición, porque dice acá: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Quiere decir de que o sea, hay como una balanza que es en los principios de la palabra. O sea, por ejemplo, podemos obedecer a nuestros padres con respecto a los principios de la palabra, pero por ejemplo un padre que le da un mal consejo a un hijo, pues no va en el Señor, ¿verdad? Amén, ¿me explico? So dice: hijos, obedecer, dice, a vuestros padres en el Señor, ¿verdad? Dice: porque esto es justo. Ahora, dice la palabra que Dios no se agrada de la injusticia, amén, sino Dios se agrada de lo justo. ¿Y qué es lo justo? Acá la palabra del Señor dice que es la obediencia, ¿verdad? Lo que es en el Señor. Dice: honra a tu padre y a tu madre, dice que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, cuando habla de mandamiento, dice que mandamiento es una orden de un superior a alguien inferior. Quiere decir de que es un mandato de Dios. Amén. Gracias.
Y cuando hablamos de mandamiento, nos referimos a que es algo que Dios nos lo ha dejado, pero ¿por qué? Porque dice que ese mandamiento va a traer una bendición. Amén. Como por ejemplo cuando el hijo o el niño quiere un iPad o quiere cualquier cosa, ¿y qué es lo que el padre le dice? Pues si sacas buenos grados, ¿verdad? Yo recuerdo pues, cuando estaba chico, pues, o sea, yo podía pedir cosas, pero había condiciones. ¿Por qué? Porque lo justo es que por lo menos los grados, ¿verdad? Por lo menos pasar la escuela. Y así, son cosas de que podemos ver acá en la palabra. Y dice que trae promesa, y es que las promesas de Dios es algo que, una promesa es como una recompensa, amén. Como cuando alguien cuida su récord de manejo, pues tiene recompensa que su aseguranza pues, va a estar más barata, ¿verdad? Entonces de la misma manera hay recompensa. Entonces Dios, de igual manera cuando nosotros, dice la palabra que el que le busca a Dios le va a encontrar, y que Dios dice que Dios premia al que en fe le busca, amén. Entonces cuando nosotros venimos y buscamos la presencia de Dios, Dios también se deja encontrar. Dice que Él se deja encontrar del que le busca, y cuando nosotros venimos cada servicio, es de que nosotros venimos buscando su presencia, amén. Y acá más adelante dice en el verso 4, dice, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y esto acá pues me bendijo a mí mucho esto, porque me da una instrucción, me da la enseñanza de cómo nosotros debemos de ser como padres, y dice, no los provoquéis a ira. Y yo me preguntaba, pues, ¿por qué está diciendo provocar? Y es que donde la palabra habla de provocar, dice, según diccionario, que provocar es causar alguna cosa. Dice ocasionar o suscitar algo. Y es que a la vez se puede estar refiriendo como a un exceso de fuerza. Y cuando habla de ira, dice que la ira se trata de una conjunción de sentimientos negativos que genera enojo, indignación, también se puede referir a como furia, violencia o enfado. Y es que, ¿por qué la palabra de Dios nos deja como esos detallitos, verdad? Y es de que al estudiar esto me daba cuenta que dice que cuando el padre puede hasta cierto punto dañar al hijo, ¿verdad? Con exceso de fuerza o así. Y lo que sucede es que Dios nos deja como esta luz acá. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nuestros hijos, amén. Dios está interesado en nuestras generaciones. Y eso es lo que Dios me ponía a mí en mi corazón, de que Dios es un Dios generacional, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Perdón, hermanos. Y es que, eso era algo que me llenaba a mí mi corazón, porque eso me deja ver de que Dios está interesado en cómo nosotros podamos cuidar esos retoños o esas joyas, amén. Dios quiere que nosotros cuidemos lo que Dios nos ha dado, amén. Y lo que Dios nos ha dado hijos, Dios quiere que los cuidemos. Lo que nos ha dado un hogar, Dios quiere que los cuidemos. A los hijos que viven con sus padres, Dios quiere que también lo valoren. Y acá habla, por ejemplo, donde sigue adelante diciendo de hasta cómo uno debe referirse en su trabajo, cómo uno debe de ser. Y es que tener trabajo estable y todo eso trae una bendición a la casa. Yo he mirado gente allá afuera, ¿verdad? Obviamente no es de la iglesia. Y a veces
gente se refiere bien feo a sus patrones, hablan bien feo, hasta no hay un respeto. Y es que nos damos cuenta que mucha gente no conoce estos principios, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere que nosotros cuidemos a esos principios. Y para ir a un ejemplo acerca de lo que acá está hablando la Escritura, quiero llevarlos al libro de 1 Samuel, capítulo 20. Primero Samuel capítulo 20, del versículo 27 al 34. Y aquí podemos ver un ejemplo de un hombre que dice que era el ungido de Dios. Amén. ¿Se recuerdan de Saúl? Amén. Y Saúl dice en la Biblia que era el ungido de Dios. Entonces, si hacemos memoria, a este varón Dios le dio, primeramente le dio un lugar en el reino. Amén. Porque Dios lo hizo rey. En segundo, Dios le dio la bendición de poder ser el primer rey sobre Israel. Amén. Y el propósito de Dios era de que todas sus generaciones pudieran tener esa bendición, de que Dios le dio a él por la gracia de Dios. Porque, él no venía de una descendencia de reyes, porque en Israel no había habido rey, solo dice la Biblia que habían habido jueces. Y el pueblo de Israel un día le dijo a Dios: Señor, queremos un rey como todas las naciones. Entonces Dios les dijo a Israel: bueno, si quieren rey, pues se los voy a dar. Y si recordamos un poco acerca de la vida de Saúl, dice que Saúl no andaba ni buscando ser rey, sino él andaba buscando ahí algo material, ¿verdad? Sí. Andaba buscando ahí unos asnitos, algo que se le había perdido. Resulta que va encontrando con una bendición de que Dios le tenía de que iba a ser rey. Amén. Y acá vamos a contemplar este pasaje porque hay ciertos detalles que la palabra nos deja ver de que causaron destrucción. O sea, miramos de que poco a poco Saúl se fue apartando del propósito de Dios. Y es que algo curioso es de que Saúl tenía una característica, y era que no le gustaba obedecer, porque siempre él se adelantaba a algo que tenía que hacer. Como por ejemplo, un día dice que iban a salir a la guerra, y el profeta Samuel le dijo: espera acá, ya vengo, y presentamos un sacrificio a Dios. Entonces dice que Saúl, como no miró de que Samuel llegaba pronto, y él como que traía mucha prisa para ir a la batalla y eso, y de repente dice que empezó a ofrecer el sacrificio, el holocausto hacia Dios. Y es que Dios lo había llamado para ser rey, pero no podía fungir como sacerdote. ¿Qué quiere decir? De que él le gustaba pues hacer las cosas a cuando él las quería y todo eso, y eso le llevaba a meterse en problemas, primeramente pues con el Señor, porque no estaba siendo obediente a Dios, porque Dios lo había puesto por rey. Amén. Pero él era rey sobre el pueblo de Dios. Entonces lo que Dios esperaba de él, que él tuviera la sencillez, o que él tuviera los oídos para siempre escuchar lo que Dios le decía. Dice acá en el versículo 27, vamos a empezar desde el 25, dice: y el rey se sentó en el asiento como de costumbre, y dice el asiento junto a la pared. Entonces Jonatán se levantó, y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día, porque se dijo: es una casualidad, no estará limpio, de seguro no se ha purificado. Y en el verso 27 dice: y sucedió que al día siguiente, el segundo día de la luna nueva,
que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida, ni ayer ni hoy? Ahora, acá cuando habla acerca de habla de la luna nueva, yo estaba, pues me interesó saber pues a qué se estaba refiriendo. Y es que en el libro de Números, capítulo 10, en el verso 10, no lo voy a leer, pero usted lo puede checar si quiere. Ahí habla acerca de dice que era una fiesta de la luna nueva, dice que se hacía a principio de mes. Y eso era una fiesta que Dios les dejó. También dice de que la puerta al oriente del atrio interior estaba cerrada los 6 días de la semana, pero el séptimo, que era el día de reposo, se abría. Y también dice que el día de la luna nueva, o sea, esa fiesta que Dios les había ordenado también a Moisés. Ahora, no era que ellos celebraban a la luna, sino que ellos, en su calendario, se referían o sea, ellos observaban la luna para su calendario, y eso era una fiesta que Dios les había dejado para alegrarse. Amén. O sea, las fiestas que Dios nos ha dejado, cada servicio, ¿para qué es? Para alegrarnos. Amén. Entonces dice que ellos, parte de esa fiesta, era de que se alegraran y podían convivir en casa, o sea, sentados a la mesa. Y dice en el verso 27: y sucedió que al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, que el lugar de David estaba aún vacío. Entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido el hijo de Isaí a la comida, ni ayer ni hoy? Y Jonatán respondió a Saúl: David me rogó encarecidamente que le dejara ir a Belén. Ahora, ¿alguien sabe qué es Belén? Belén es casa de Dios. Amén. Y dice el verso 29: y dijo: te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me dejes ir para ver a mis hermanos. Por ese motivo no ha venido a la mesa del rey. Y dice: y se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: hijo de perversa y rebelde. Ahora, acá podemos ver de que la primera reacción de Saúl, ¿cuál fue? La ira. Pero antes de ello dice que en los versos anteriores, que cuando no miró a Saúl, que dijo: no, seguramente anda mal. O sea, su mentalidad de él era, pues él se sentía como más digno, porque decía: ¿sabes qué? David creo que no vino porque pues como que no la arma, ¿verdad? Pero sí, porque decía, según él, no está limpio. Ahora, entonces viene Saúl y lo que hace es de que quería tenerlo a la mesa, pero ya cuando pregunta por él no dice dónde está, porque en otros pasajes podemos ver que Saúl le dice hijo a David, le hablaba de hijo, y acá en este pasaje no preguntó por él como hijo, preguntó ¿dónde está el hijo de Isaí? ¿Verdad? Entonces, y dice que dice el verso 30: y se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Dice: y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí por tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras vivas sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues manda a traerlo, porque ciertamente ha de morir. Entonces, cuando él preguntaba por David, no estaba preguntando por que pudieran comer a la mesa, sino era porque tenía planes de destrucción. Y es que cuando podemos ver acá de que la ira es muy destructiva. Amén. Y lo que sucede con la ira es de que daña el alma. Ese es el problema, que afecta al alma. Y acá la situación es que viene Saúl y está descargando su ira, su enojo contra su hijo. Amén. Porque dice que vino y se encendió en ira. Qué bueno y dijera:
y se prendió, no sé, lleno del Espíritu Santo, algo así, ¿verdad? Hubiera sido bien bonito que estuviera ahí, pero no, dice que era en ira. Y dice podemos ver ahí en el verso 31, de que lo que empezó a hacer es a maldecir a su hijo y a sus generaciones, porque le dijo, mientras viva sobre la tierra, le dijo, mientras él viviera sobre la tierra, que el reino de ellos no iba a estar bien, como quien dice, ¿sabes qué? Empezó a hablarles palabras negativas, o sea, contra su propio hijo, y dice que se suponía que era una fiesta de que Dios había dejado para alegrarse, amén. Entonces, las fiestas que Dios nos ha dejado debe ser para alegrarnos, pero quiere decir de que cuando nosotros venimos y nos doblegamos al Señor y venimos a las fiestas y ese gozo entra en nosotros, ¿qué quiere decir? De que se va a ir desvaneciendo, porque ahí podemos ver de que ellos tenían fiestas, 3 fiestas al año, pero también esta era una fiesta de cada mes. Y resulta que en vez de que esa fiesta lo pusiera él como alegre, ¿verdad? Como que él no miraba la vida en la mesa y como él decía, no, pues, ¿sabes qué? Falta alguien a la mesa. O sea, su corazón de él no estaba pensando en su prójimo, sino estaba pensando en sí mismo. Y dice en el verso 32, dice, pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo, o sea, a su propio hijo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Dice el verso 34, porque esto me impactó acá. Dice, y Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira. ¿Qué quiere decir? De que dejó de que esa ira, ese enojo de su padre le afectara a él. Y podemos ver de que al final Saúl no terminó bien, ¿verdad? No terminó su carrera bien. Y lo peor es de que él en una batalla que estaba peleando, que a lo mejor si no hubiera ido a pelear, no hubiera sufrido esa pérdida, pero murió su hijo junto con él en una batalla. ¿Por qué? Porque cuando él podemos ver de que empezó a descuidar ciertas cosas, y es que ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, de no descuidar esas cosas que Dios nos ha dado, porque Dios le dio el reino a Saúl, ¿verdad? Dios le dio el reino, pero ese reino, esa autoridad no era para que fuera destructivo, amén. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad que Dios nos dé o nos ha dado como padres o los que tienen hijos más grandes no es para ser destructivo, sino debe ser, allá en el libro de Efesios, ahí decía, sino crearlos en la amonestación del Señor, amén. Decía, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en la amonestación del Señor. Entonces acá Saúl estaba descuidando ese principio, porque él se estaba levantando en ira contra él. Y si nos damos cuenta, nuestros hijos son de Dios, porque dice la Biblia, herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos, amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, la verdad, necesitamos sabiduría, como hasta poder tratar a un niño, amén. Y a veces ocupamos como podernos bajar y ponernos en el lugar de ellos, porque su mentalidad de un niño es jugar y divertirse, y pues yo veo a mi niña, se levanta sonriendo y se acuesta y ella no tiene preocupación de nada. Papá sale a trabajar, regresa y ella feliz. ¿Por qué? Porque es la mentalidad de un niño, es muy diferente a la de uno. Y a veces, imagínense, si uno lleva de su trabajo a lo mejor una situación, ¿verdad? Y ya llega a la casa y como que, y a veces la esposa dice, hello, yo no hice nada, ¿verdad? O a veces los babies, y a veces, porque sucede, eso no es que pasa en la Patagonia, sucede, sucede, amén. Pero la cosa es que
no es si sucede o no, sino es cómo nosotros podemos ir mejorando. Amén. La cosa es cómo nosotros podemos hacer mejor las cosas delante de Dios. Es de que cómo nosotros podemos cuidar lo que Dios nos ha dado, hasta como mirábamos acá, como el que sirve, dice, hágalo como que lo hace para Dios. Entonces, si tenemos un privilegio en lo que sea, o cuidar niños, o en lo que sea, siempre estos principios son para todo el que se mueve en lo que es cuidar niños, o en todo eso, o con nuestros propios hijos y así. Entonces, ¿por qué Dios dejó estos principios y nos dejó estos pasajes para que nosotros podamos aprender? Porque Dios quiere hacer de nuestras generaciones una generación victoriosa. Dios quiere hacer de tus hijos una generación victoriosa. Amén. Dios quiere hacer de nuestros hijos una generación de bien. Pero ¿por qué Dios nos deja estos principios? Porque está diciendo, ¿sabes qué? No con ira, porque le afecta su alma, le vas a afectar su camino. Y es que a veces la dureza o a veces la ira, como podemos ver acá, que Saúl en un arranque de ira, de enojo, viene y hasta le aventó la lanza a su propio hijo. Y eso es algo que delante de Dios, pues Dios no se agradó de él. O sea, hubieron muchas cosas, pero porque a veces me preguntaban por qué Saúl terminó como terminó, y acá hay otra razón. ¿Por qué? Porque en vez de proyectar a su hijo algo bien, y le dijo, mientras yo esté, tú ni David les va a ir bien, o sea, ustedes no. Y no era ese el propósito, porque la vida de nosotros va a llegar hasta el día que Dios nos quiera llevar, pero de ahí van a seguir a alguien adelante llevando nuestra generación. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios lo que quiere es que nuestras generaciones sean para Él. Amén. No que nuestras generaciones sean afectadas por a veces como nosotros venimos de nuestra cultura, como se hacía antes con nuestros abuelos, la forma de enseñar. No, acá hay principios, ¿verdad? Quiero ir más adelante porque ya se está haciendo más tarde. En el libro de Génesis, voy a ir al libro de Deuteronomios. El libro de Deuteronomios capítulo 6. Y aquí podemos ver unos principios que Dios le dejó a Moisés. Dice, y estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vas a ir a poseer. Ahora, Dios lo que estaba haciendo acá es preparando, primeramente mandando el mensaje. Amén. Porque dice que Moisés dijo, esto fue lo que Dios me mandó, que dice que los enseñe. O sea, Dios les quería dar instrucción. Amén. ¿Por qué? Porque le dijo, van a ir a poseer una tierra, una bendición, pero antes de llegar a esa bendición, los quiero preparar. ¿Y con qué los quería preparar? Con la instrucción. Amén. Y le dijo, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Ahora, quiere decir de que no era un lugar donde ellos estaban, sino era algo que ellos iban a ir a alcanzar, una promesa de Dios. Dice el verso 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te ordeno. Y esto es el mensaje. Tú, tus hijos y tus nietos. Santo Dios, porque yo pensaba que el compromiso, la enseñanza del Evangelio terminaba con los hijos, y acá estoy viendo que todavía sigue hasta los nietos. Dice,
¿O no se gozan, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dice, para que temas al Señor tu Dios guardando todos tus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, tú, tu hijo y tus nietos. Amén. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Y qué fue lo que sucedió allá con la vida de Saúl? De que los días no se le prolongaron, ni a él ni a sus hijos. Porque su hijo murió en la batalla juntamente con él, peleando una batalla que definitivamente estaba perdida. Estaba perdida esa batalla y él fue a pelearla. Y en esa batalla, pues hubieron pérdidas, ¿verdad? Dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que nos vaya bien? Es que por eso son principios bien básicos que Dios nos deja, porque dice, allá decía, hijo, hay un mandamiento con promesa, pero eso honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Son esos principios que al guardarlos quiere decir que va a haber recompensa de Dios. ¿Por qué? Porque me va a librar de situaciones y aparte de ello me va a traer una bendición. Y es que lo importante es que nosotros podamos proyectar a nuestros hijos a una bendición más grande. A lo mejor no pudimos estudiar algo nosotros porque nuestros hijos sí lo puedan hacer. Que a lo mejor donde nosotros nos limitamos, pero que ellos puedan alcanzar cosas que nosotros no pudimos. Amén. Entonces eso debe ser siempre pues nuestra visión como padre. Y dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Ahora, si nos damos cuenta, esa tierra de leche y miel, Dios les permitió entrar en una ciudad de que ellos no trabajaron y la alcanzaron. Ellos recibieron fruto de cosas que no habían sembrado. ¿Qué quiere decir? De que Dios les preparó, pero antes de llevarlos a esa bendición, Dios le dijo, hay principios para ti, para tus hijos y para tus generaciones. Y esos principios te van a llevar a una bendición muy grande. Entonces, no solo al tener uno el cuidado de esos principios, por ejemplo, de la ira, como el pasaje que leímos en Efesios 6, le va a ayudar a nuestros hijos a que ellos crezcan sanos emocionalmente, ¿verdad? Sino que les va a ayudar a que ellos puedan alcanzar cosas de que Dios tiene también para ellos, porque Dios tiene planes para nosotros de bien, pero Dios tiene planes para nuestros hijos también. Amén. Y Dios tiene planes para todas nuestras generaciones. Y lo que nuestro anhelo, nuestro deseo es que ellos lo puedan alcanzar. Amén. Y sobre todo nosotros poder alcanzar esas metas, esos planes en Dios, pero que ellos lo puedan alcanzar también. Porque Dios tiene propósito con ellos. Y eso era algo que a mí me tocaba mucho en mi corazón, porque yo veo entonces Dios está tan interesado en mí, pero como en mis hijos, como en nuestras generaciones. Y es que podemos ver de que cómo la juventud se ha ido apartando y se ha ido desviando a otras cosas, pero Dios lo que quiere es de que nuestras generaciones permanezcan. Amén. Que nuestras generaciones puedan estar y alcanzar esas bendiciones grandes. Dice más adelante en el verso 4, dice, escucha, oh Israel, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno es. Y a veces uno ve hay jóvenes, o bueno, acá afuera, de que Buda y la Virgen María, todo eso para ellos son dioses, y no tienen esa ubicación de que quién es Dios. Y es que Dios les dijo, acuérdate de que Dios es uno. O sea, Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Hay afuera, hay otras atracciones, pero yo quiero que siempre me tengas a mí en primer lugar. Y es que es lo que Dios quiere, que nosotros podamos tenerlo a Él siempre en primer lugar. Dice el verso 5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es que ahí podemos ver que donde Dios está interesado en nuestro corazón, en nuestra alma, de que nosotros la podamos guardar. Y cuando habla de fuerzas, pues, ¿qué quiere decir? De que Dios está tan interesado en nuestro espíritu, de que nosotros nos llenemos espiritualmente y en nuestra alma, pero también con nuestro cuerpo nosotros podamos servirle también al Señor. Amén. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en la obra de Dios y podemos hacer algo, no sé, limpiar o lo que podamos hacer, lo estamos haciendo en nuestro cuerpo para Dios. ¿Por qué? Con una actitud, con nuestra alma. ¿Y con qué? Con un sentir que es del Espíritu. Entonces ahí están las tres, donde el Señor le está diciendo, lo amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás. Y es que acá donde nosotros tenemos el compromiso es acá. Dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Dice, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Qué quiere decir? Que a veces, pues cuando nos sentamos a la mesa, como que es a lo mejor una buena oportunidad de poder platicar, ¿verdad? De poder platicar de las cosas del Señor. Porque la verdad, nuestros hijos, ¿cómo se van a impactar con las cosas de Dios? Sino con nosotros, con lo que nosotros les podemos platicar por nuestras experiencias. A lo mejor, fíjate, hijo, que antes yo le pedí esto a Dios y Dios me lo concedió, y los niños a lo mejor, ¿en serio? Y porque ellos necesitan saber, porque afuera les dicen, no, que Buda, y que esto, y ellos necesitan ubicarse, pero nosotros podemos ser esos vasos, amén, que Dios puede usar para que ellos puedan ser una generación de bendición. Dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros, por ejemplo, nos sentamos a la mesa, y a lo mejor al acostarnos, poder orar por ellos, bendecirlos, y a lo mejor ya si van a la escuela o si ya están más grandes, pues high school o lo que sea, poder orar por ellos y poder bendecirlos, porque el enemigo, dice la palabra, que anda suelto como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero si los hijos van bien bendecidos, lo que sucedió allá con Jonatán y Saúl es de que su papá le sembró palabras de destrucción. Y entonces lo que sucedió fue que esas mismas palabras cayeron sobre él. ¿Y qué tal si nuestras palabras son para nuestros hijos de bendición? Esas mismas palabras caerán sobre ellos, pero en bien. Amén. Y eso era lo que el Señor me daba para poderle compartir a ustedes, hermanos. Y recuérdate siempre de esa palabra, que Dios está interesado en ti, pero más en tus hijos y en tus generaciones. Nosotros podemos ser un vaso que Dios use para cambiar nuestras generaciones. ¿Cuántos quieren ser esos vasos? Amén. Porque, amén, denle ese aplauso al Señor. Amén. Porque afuera a lo mejor podemos ver jóvenes que les habla de Dios y a lo mejor dicen, oh, mi papá era cristiano, mi papá es, y tú, no, yo no. O a lo mejor mi abuelo es cristiano, o mi abuelita, y uno dice, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué pérdidas? Si podemos tener una bendición grande de ver nuestras generaciones, a menos el deseo mío, y pienso que el deseo de todos es de ver nuestras generaciones en el Señor. Ese es un deseo mío y creo que es el deseo de todos ustedes. Y entonces nosotros, pero para poderlo lograr, Dios nos dejó cierta instrucción, cierto trabajo que podemos hacer. Y a lo mejor, si hemos tenido a lo mejor como arranque de ira o enojo, y podemos irnos despojando de ello, porque la palabra de Dios pues cuando llega y a veces nos reargulle, pero no es para juzgarnos. Esta palabra no es para juzgar a nadie, sino es para nosotros mismos examinarnos. El Señor nos examina y nos ve, y pues estamos delante de Dios, porque
pues delante de Él no hay nada oculto. Y a lo mejor ahí nosotros hemos tenido contra nuestros hijos o no sé, contra alguna persona o algo, y a lo mejor Dios dice, cuidado, porque es mi hijo, es mi hija. A lo mejor vemos acá los pequeñitos corriendo y Dios dice, oh, ahí va mi siervo, ahí va mi sierva, y nosotros los vemos corriendo y a lo mejor hasta inquietitos, ¿verdad? Porque pues qué niño a veces no es inquieto, pero Dios los ve ya como, o su deseo de Dios para ellos es que ellos sean siervos de Dios, que ellos puedan ser una sierva de Dios, pero que nosotros podamos ser esos instrumentos, que podamos dejar en ellos un mensaje de bendición, no un mensaje destructivo, sino un mensaje de bendición. O los que podemos dar clase en el salón, también son unos corderitos de Dios, son unas corderitas de Dios, y nosotros tenemos que cuidar de ellos. Amén. Y más todavía, porque si no son nuestros hijos, tenemos que cuidarlos con más responsabilidad. Amén. Porque es un compromiso delante de Dios. O sea, no delante de nadie, pero es delante de Dios. Y esto es lo que Dios me ponía a mí en mi corazón. Y si tú sientes que has tenido a lo mejor una dificultad en algo de lo que hablamos hoy, creo que esta noche es una buena noche que podamos decirle al Señor, entregarle a Dios eso, y podamos pues poder decirle a Dios que Él nos ayude a poder cambiar esas actitudes. A lo mejor acá no lo tomé el tema acerca de la ira de un hijo hacia un padre, pero sucede que muchos hijos a veces son hirientes en palabra, en hecho contra sus padres, y eso no es honroso delante de Dios. Y viceversa, de un padre hacia un hijo tampoco es honroso, no es digno delante de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros vivamos sanos en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo también, porque todo eso afecta al cuerpo, y no queremos estar enfermos sino sanos en nuestra alma, en nuestras emociones, unas actitudes sanas y no a veces actitudes que no agraden a Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos. Esta es la palabra que Dios me puso en mi corazón, y